tan complejo como un libro de teorías. Cada persona es un relato, cada voz un aporte. Retratos, personajes que hacen Hacer historia. magia con un verso aquí esta noche. El 10 de julio del año 1951 nació en Río Sucio, Chocó, Luis Marino Caicedo, el hijo mayor de Gabriel Caicedo Echavarría y María Antonia González. En el año 1973 inició su labor como docente en la Escuela Urbana de Varones en su tierra natal. Luis Marino Caicedo es el primogénito de la pareja conformada por Gabriel Caicedo Echavarría y María Antonia González Zúñiga. Yo inicié el 23 de abril de 1973 en la Escuela Urbana de Varones de Río Sucio, como docente seccional. Y trabajé 73, 74, 75 como profesor de primaria. En el 76 pasé a ser profesor de secundaria en el Saulo Sánchez, Córdoba de Río Sucio. En el 77 me renuncié y me fui a estudiar la licenciatura. 77, 78 y 79 estuve dedicado a la universidad de tiempo completo. En el 80, en marzo del 80 me salió trabajo como profesor de inglés en el colegio en el colegio Santo Domingo Sabio de Quibdó. Sus aspiraciones eran ser ingeniero mecánico. Yo no quería ser docente. Mi mamá me obligó. Ella ya me había conseguido el cupo en la normal, pero yo no quería estudiar en la normal. Yo quería estudiar bachillerato clásico porque mi aspiración era ser ingeniero mecánico. Eso era lo que yo tenía en mi corazón, ingeniero mecánico. Pero mi mamá me había conseguido el cupo en la normal y cuando yo pretendí matricularme en el Colegio Carrasquilla, que era el bachillerato clásico, ya no pude porque mi mamá ya me había matriculado en la normal. Entonces yo empecé ahí como digamos desmotivado, pero después de 2 o 3 meses ya yo no me cambiaba por nada. O sea, el ambiente, todo, que empieza uno a codearse con los compañeros, con los docentes que le van inculcando a uno como el sentido de la pedagogía, que por vocación, que por oficio. Entonces me fui encarretando y pues mira. Ser maestro implica más que haber ido a la universidad o ser una persona con una capacidad académica suficiente para dictar una cátedra. Lo principal que debe tener en cuenta es que son un modelo a seguir para cada uno de sus estudiantes. Pues mi legado son todos aquellos profesionales que en Turban han sacado diversas ramas, a pesar de que no se hayan inclinado directamente por la rama de los idiomas, pero la verdad que yo tengo una gran cosecha. Así, digamos, de exalumnos míos, yo cuento más de 50 o 100 por allá, aproximadamente 100 licenciados de idiomas en diversos pueblos. Tengo bastantes exalumnos que les di clases en bachillerato y que posteriormente estudiaron idiomas. Buenas, quisiera hablar del profesor Luis Marino, que ha sido mi profesor también en el bachillerato, en inglés y en francés. Quiero mandarles unas felicitaciones muy conviviales, un abrazo por costillas de por acá. Y de verdad que cuando recuerdo libros como El extranjero que leí, o que me obligaron a leer en ese entonces, de Albert Camus, y después leerlo hoy en francés, de Étranger, gracias también a esos pequeños cursos de francés que él me dio, y que siempre ha sido una persona muy profesional en lo de él. Entonces, para ti, profe Luis Marino, un abrazo enorme desde por acá, de estas tierritas francesas. Espero que podamos vernos muy pronto y bueno, saludos de todas maneras. El legado más importante que él ha hecho es incentivar a sus familiares y allegados a seguir los estudios superiores. Y yo a todos los compañeros que iba encontrando decía, vayas a estudiar, vayas a estudiar, vayas a estudiar. José Clark Bin Barco, que él enseñaba dentro de esta área, yo le dije, no, José Clark, tú no te puedes quedar aquí de maestro de raza, tú tienes que ir a licenciar. Y él pues, él me lo reconoce siempre que nos encontramos. Al Junior, mi compañero de equipo, porque nosotros no somos socios, porque nosotros montamos, digamos, la primera escuela empírica de idioma que se llamaba Instituto Mosquera Caicedo. También Junior, tienes que seguir estudiando, porque eso yo creo que
el legado es porque por incentivar lo que ellos tenían que buscar soluciones a largo plazo, no soluciones inmediatas, que era lo que la gente estaba buscando inicialmente de tener para el sabadito, para el fin de semana o para la fiesta X. Su vida familiar la divide en dos. Mi vida familiar, vamos a dividirla en dos, digamos la rama de mis hermanos y la rama de mis hijos. ¿Listo? Con la rama de mis hermanos, por ejemplo, yo también veo con beneplácito porque mi familia se dio algo que debe pasar en toda la familia. Nadie quiso quedarse allí. Todo el mundo quiso seguir. O sea, yo me considero desafortunado porque hice como el cangrejo, que por donde va el cangrejo grande va el cangrejo chiquito. Entonces todo el mundo quería irse superando, ¿cierto? Eso me parece muy, muy valioso porque todos trataron de irse preparando para saber que esa era una oportunidad grande, porque nosotros teníamos, en cierto modo, en nuestros años moceriles, pobreza extrema, muy difícil la situación, pero a medida que cada uno se fue preparando, empezó la vida a sonreírnos. Luis Marino, en estos días conversaba yo con alguien y le decía que lo he admirado porque él fue como el padre pequeño que tuvimos los hijos mayores de mi mamá. Porque él era como el armador, el que nos conducía, el que nos daba orden, el que nos daba rejo, el que nos decía que teníamos que estudiar. Fue siempre como la persona que tuvimos ahí en el sexo masculino, el que respetábamos, muy, muy entregado a los hermanos. A mí fue una que me colaboró demasiado para que yo fuera maestra. Es decir, que él a sus primeros hermanos se echó en la obligación de ayudarnos a salir adelante cuando ya él también recibió su título de maestro. Siempre fue un hablador de inglés desde pelado. Siempre oía a Luis Marino hablar inglés, que todo el mundo se quedaba aterrado porque ¿dónde había aprendido tanto inglés? Pues Luis Marino hablaba inglés desde el colegio y desde antes de entrar al colegio. Y había una profesión que él tenía, que la tiene aún, que era la de músico. Luis Marino ha sido músico desde niño y vivía todo el día. Desde que estaba en la casa vivía tocando una tumbadora que ahora les dicen las congas. Entonces la pasión de él era tocar esa tumbadora y hablar inglés y jugar ajedrez. Yo saqué una canción una vez que se titula Mis hijos, porque yo digo en la canción que mis hijos son el tesoro más grande que yo he tenido, son un regalo del cielo para conmigo. Así empieza. Y la verdad que yo quise sembrar una planta que tuviera un nombre específico. O sea, yo desde antes de que naciera mi primera hija, se llama Cecilia Caicedo Quintero, yo me propuse hacer un buen papá. Para mí mi familia en realidad son mis hijos, porque mis hijos no son de una sola mamá, mis hijos son de diversas madres, de varias madres, pero ellos saben que son hermanos. Yo siempre les he dicho, ustedes son hermanos, y como ustedes son hermanos, ustedes siempre tienen que apoyarse unos con otros. ¿Por qué? Porque la única manera de salir adelante es que la familia se ayude, el uno con el otro. Y ellos han entendido ese mensaje. Luis Marino Caicedo, aparte de ser mi padre, es mi amigo, es un consejero, es una persona incondicional que siempre está para los hijos, para los amigos, para todo el mundo. Esa era mi yunta, era mi yunta, desde pequeñitos fuimos muy apegados. Yo, ¿a dónde no me llevaba mi papá? Con decirte que yo hasta hablaba inglés, yo hablaba inglés. Siempre digo que hay que decir lo que uno piensa. Yo le he dicho a muchas personas que yo prefiero ser atrevido pensando y no tonto al dejar de pensar. Un hombre muy especial y que él siempre como padre ha tratado que todos los hijos que estemos unidos. Una moraleja que él siempre nos cuenta es la de un francés que a la hora de su muerte manda a llamar a todos sus hijos y les manda a pedir una varita. Entonces el francés coge parte de la varita, le dice a sus hijos que la vara fue difícil de partir, pero que igual la partió. Entonces la dobla, se las entrega a uno y le dice que trate de partirla.
el hijo la parte y el papá le pregunta, ¿cómo se te dio para partirla? No, fue muy difícil, pero igual la partí. Entonces el padre le dice que la moraleja que le quiere decir es que la unión hace la fuerza, que uno siempre va a ser más fácil de derrocar o de derrumbar que cuando están ellos todos unidos. Entonces eso es una moraleja que él nos dejó y siempre la llevo muy presente. La unión hace la fuerza. Papi, te quiero mucho. Que siga siendo esa bella persona que ha sido siempre, que se le ha dado tanto a la cultura, que se le ha dado tanto a la educación, y que él sabe que yo lo adoro, lo quiero mucho, y todos lo queremos mucho, y todos en la familia lo respetamos mucho, que queremos seguir siendo unidos como mi mamá nos enseñó. Sabe que ese cordón con el que mi mamá nos unió fue muy grande y que no puede desatarse por ninguna circunstancia, tiene que seguir igual. Siempre has estado allí, tan dispuesto a enseñarnos, con esa paciencia que solo tiene un buen maestro, y el amor a sus alumnos. Fuente de conocimiento, esmerado en tu quehacer, vives para dar a otros tu experiencia. Soy tan complejo como un libro de teorías. Cada persona es un relato, cada voz un aporte. Retratos, personajes que hacen Hacer historia. magia con un verso aquí esta noche.